Fernando Sáez Aldana, encantado de tenerle en el programa. Pues encantado de que ustedes me tengan. Hoy charlaremos unos minutos de otra historia de la ópera. ¿Cuál es la primera pincelada que nos puede ofrecer de su libro? Bien, hay muchos libros escritos sobre ópera, muchos libros muy importantes y muy sesudos y muy profundos. Yo lo que he tratado es de ofrecer una visión de la ópera, una introducción al mundo de la ópera desde un punto de vista un tanto, he pretendido, original y quizás insólito como es, analizando el final trágico de tantos personajes de tantas óperas que acaban de modo trágico, ¿no? Que es un poco el hilo conductor de todo el libro. Porque en realidad es un ensayo sobre la muerte en la ópera, podríamos definirlo. ¿Y qué relación tiene esta muerte en la ópera? ¿Suele ser un leitmotiv? Bueno, yo de las óperas que he analizado, del repertorio, hay miles de óperas compuestas en los 4 siglos largos que lleva ya el género vivo, ¿no? He seleccionado unas 200, que parecen muchas, pero son pocas comparadas con todas las que se han estrenado, pero sí que es verdad que forman parte de la mayor parte de los repertorios de los teatros que todavía ofrecen ópera, ¿no? Y observé cómo en casi 3/4 partes de las óperas más representadas en todos los teatros tienen un final trágico, ¿eh? Hay algunas óperas que son comedias, hay óperas cómicas, pero en la mayoría hay algún personaje que o muere, o se muere, o lo matan, o se mata, ¿eh? Y entonces esto me llamó la atención y me movió un poco a ver de qué forma y por qué, en qué circunstancias se producen estos trágicos desenlaces de los personajes. Sí que vemos en su libro, hay un dato que es el 81,2% de los personajes tiene una muerte violenta. Sí, eso es. Claro, he dicho 70% de óperas, pero hay óperas en las que muere más de un personaje violentamente. Normalmente suelen ser muertes violentas, provocadas además, ¿no? Los mecanismos la causa principal es el homicidio y después el suicidio. Y ya después de eso, pues hay una miscelánea de causas de mortalidad operística bastante variada, que va pues desde las causas naturales, como la vejez o la enfermedad, aunque no son muy frecuentes, la ejecución, muertes por emociones intensas, muertes por... Bueno, hay un apartado que me ha parecido interesante destacar, que refleja esto que hoy en día se ha dado en llamar violencia de género, violencia doméstica, crimen machista y todo esto, que son, entiendo que nuevas etiquetas de un fenómenos lamentablemente muy antiguos que ya se han producido en todos los siglos y que la ópera ha reflejado fielmente en alguno de sus títulos. Y Fernando, ¿por qué ha decidido centrarse todos sus esfuerzos de construir un libro a través de explicar la muerte en la ópera? De la muerte. Bueno, pues yo soy médico y escribo y soy melómano, y entonces yo creo que un poco la confluencia de estas 3 facetas de mi vida pues han originado este libro. Los médicos estamos, por desgracia, muy familiarizados con la enfermedad y con la muerte, ¿no? Y entonces me llamaba la atención, ¿no? De qué manera los personajes de tantas óperas mueren y cómo mueren y por qué mueren, ¿no? Y llegué a la conclusión de que la ópera es también teatro, ¿no? Es un teatro cantado, es un espectáculo escénico, muchas veces, como explico al principio hablando de libretos, basados en obras de teatro y, como sabemos, las obras los dramaturgos más importantes y que han originado muchísimos libretos de ópera, como Shakespeare, como Pushkin y tantos otros, pues lo que escribieron fundamentalmente son tragedias, ¿no? Y lo que hace el libreto de la ópera es adaptar estos libretos a la acción de sus títulos. Respecto a los estilos de ópera, ¿hay algunos que tengan más prestigio que otros? O sea, me refiero, no sé si la ópera humorística, bueno, la ópera bufa se valora menos que la trágica, no sé cómo está ese tema. Hombre, pues tradicionalmente se tiende a considerar como de menos entidad, ¿no? Una ópera cómica, pero no es así, porque hay grandísimas óperas cómicas, grandísimas comedias, ¿no? Que están a la altura de las mejores tragedias en ópera, pero sí que es verdad que la ópera, por
por antonomasia yo creo que es la ópera en la que hay un conflicto de pasiones humanas, la ambición, el odio, los celos, el poder, que al final desembocan en situaciones trágicas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay óperas, bueno, por ejemplo, un autor que todo el mundo yo creo que conocerá como Richard Wagner, ¿no? Que también compuso su ópera, su comedia, ¿no? Los maestros cantores de Nuremberg, y también Verdi la suya, y Puccini, que es el rey del suicidio de heroínas, pues también escribió una ópera cómica, que es Janis Kitty, en fin, hay grandes compositores, y bueno, y el gran Verdi, que compuso su última ópera, el broche final de su gloriosa carrera, Falstaff, también es una comedia, ¿no? De manera que hay grandes compositores que también han tocado la comedia, y luego hay grandes compositores como Rossini, por ejemplo, que es un hombre que compuso mucha ópera bufa y mucha ópera seria, y lo que mejor le salía, y lo que más éxito le ha dado, y lo que más se sigue presentando son precisamente sus óperas bufas, sus óperas cómicas, sin que haya un detrimento de calidad con respecto al resto de su producción, ni mucho menos. Ha comentado antes de pasada sobre Wagner. He leído que es especialmente admirador de este compositor. ¿Qué es lo que le transmite en particular su obra? Hombre, para mí Wagner es como... yo soy un wagneriano irredento y he peregrinado 7 veces a Bayreuth, que es el festival que se sigue celebrando en una pequeña localidad de Baviera, tal y como él lo dejó hace ya siglo y medio casi. Y a mí me parece que es la música con mayor fuerza emotiva que se ha compuesto hablando de ópera, ¿no? Porque él prácticamente solo compuso óperas, dramas musicales, como él lo llama. Es decir, la intensidad emocional que transmite, porque además, como toda la tradición germánica de ópera es más orquestal, musical que vocal, al contrario de la italiana, ¿no? Que es más volcado al lucimiento de las voces con detrimento de la orquesta. Esto es un poco una distinción un poco simplista, pero que funciona bastante bien. Hay óperas de Wagner que le podemos quitar la letra, y la música nos llena y nos emociona y nos transmite unas emociones intensísimas que nunca antes se habían oído en un escenario de ópera, ¿no? A mí eso, llevo 50 años escuchando Wagner y todos los días me emociona, ¿no? Entonces eso es un poder inexplicable de esa música, ¿no? Y cuando no escucha Wagner, ¿cómo nota esa ausencia, ¿no? de que le hace falta? Pues es como la música de Wagner, en mi caso, ¿no? Para otros puede ser la de Verdi o la de Puccini, es como ese remedio que sabes que está ahí cuando lo necesitas, te lo administras y surte el efecto mágico siempre, ¿no? Hay escenas de óperas de Wagner que de vez en cuando necesito volver a ver, ¿no? Porque me llena, me alegran la vida y el día, ¿no? Cuando hablamos de compositores siempre se suele hablar pues a Wagner, Verdi, Mozart, Beethoven. ¿Hay algún compositor que no sea tan conocido y le gusta reivindicar especialmente? Bueno, pues de los grandes compositores, los grandes, los acaba de mencionar usted, ¿no? Pero bueno, hay, por ejemplo, Richard Strauss, no el Strauss de los vieneses de los valses, sino Richard Strauss el bávaro. Para mí es, después de Wagner, bueno, de hecho se le llamaba Ricardo III, algunos le llaman Ricardo III porque dicen que el segundo no es posible, ¿no? Y en realidad el primero, a mí las óperas de Strauss me gustan, sobre todo las dos primeras, las trágicas, Electra y Salomé. Las otras ya también, pero las dos primeras es que tienen una fuerza inmensa. Y luego las óperas de Tchaikovsky también, operista, me gustan. Las óperas las dos grandes óperas compuso más, ¿no? Pero Eugenio Onegin y La Dama de Picas, me parece que son dos óperas pues maravillosas. Luego hay compositores menos conocidos, como Humperdinck, Engelbert Humperdinck, compuso una operita que se llama Hansel Gretel, que es una absoluta delicia. Luego tenemos autores, Berlioz. Bueno, a mí Berlioz me gusta mucho, pero no es un autor que guste mucho en ópera, es un autor un poco atípico, ¿no? Fuera del cauce clásico que todos conocemos. La gran ópera de Beethoven, Fidelio, la gran ópera de Debussy, Peleas y Melisande, y un montón de, Mozart, ¿para qué vamos a Mozart de los grandes, ¿no? Mussorgsky,
En fin, hay muchísimos compositores y luego de los modernos, hay ópera del siglo XX también, ¿no? Que hay que tener en cuenta, como las óperas de Menotti, como las óperas de Werner Henze, como las óperas de los músicos que el nazismo proscribió por música degenerada, que hay una colección de músicos con un talento inmenso, malogrado por el horror nazi, porque o eran judíos o tenían ascendencia judía o escribían música considerada degenerada con ritmos contaminados del folclore afroamericano, como el jazz, etcétera, ¿no? En fin, hay muchos compositores que no son los 5 más conocidos, de los que vale la pena un poco introducirse en su obra, ¿no? Aparte, luego, las dos grandes óperas veristas de Mascagni y de Cavalleria Rusticana, de Leoncavallo, Payasos, en fin, estas son ya más conocidas, ¿no? ¿Usted entró directamente a través de, la ópera a través de Wagner o hubo previamente unas escaladas? Yo es que mi iniciación a la ópera fue muy atípica, porque a mí cuando tenía, no sé, yo creo que eran 16 años, o escuché un día la Sinfonía Fantástica de Berlioz y me dejó patidifuso. Y a partir de ese momento empecé a escuchar todo lo que podía de Berlioz, entonces era complicado conseguir discos, LPs, me tuve que ir cuanto pude a Francia a comprar, porque aquí no había. Y descubrí una ópera de Berlioz, que es Los Troyanos, que es una gran ópera, pero que es muy desconocida incluso todavía y se representa poquísimo, es una ópera muy maltratada, y esa fue la primera ópera que yo escuché, que aprendí a valorar. Claro, después de eso, pues las óperas de Verdi, las óperas de Mozart, las óperas de Puccini, pues te parecen mucho más audibles. Y Wagner, la verdad es que también me aficioné prontísimo. Pues cuando tendría, yo estaba estudiando la carrera de medicina y oía la radio 2, que se llamaba entonces Radio Clásica, no sé cómo se llamaba. Y ahí pues me aficioné también a la música de Wagner y hasta ahora, ¿no? Y han pasado casi 50 años. Una persona que quiera empezar entonces a aproximarse a la ópera, ¿qué obras le puede recomendar? No sé si clásica, más actual. Pues mira, yo lo recomendaría, hay óperas la ópera, a ver, arrastra una serie de prejuicios populares, un poco como que es un tostón, ¿no? Que son óperas aburridas, largas, que la gente se duerme, bueno, eso es un mito, ¿verdad? Y yo lo que sí recomendaría a quien se quiera adentrar en este mundo, que yo entiendo que es difícil si no tienes un poco de guía, alguien que te guíe, hay unas óperas en un acto, óperas breves, óperas que duran una horita o menos, que son maravillosas. Yo siempre recomiendo lo mismo, las recomiendo empezar escuchando o bien Caballería Rusticana de Mascagni o Payasos, que los hemos comentado antes, de Leoncavallo, que son operitas de una hora, o bien escuchar, por supuesto, si uno se lo quiere pasar bomba, pues el Barbero de Sevilla, ¿no? De Rossini, alguna ópera, el Barbero de Sevilla concretamente, y yo creo que por ahí, por óperas de un acto, breves, se puede uno introducir poco a poco en la ópera. Óperas de Verdi, la trilogía famosa, Rigoletto, Traviata y Trovador, pues es que no son óperas que no tienen absolutamente nada, ni un minuto de desperdicio, es un goce musical continuo, ¿no? Desde luego no le recomendaría empezar por el Anillo en Nibelungo ni por Tristán y Isolda, ¿no? Eso. Pero bueno, yo creo que cuando uno ya se introduce en ese mundo y educa el oído y empieza a oír cosas, al final siempre queremos lo mejor, ¿no? Para mí lo mejor es eso, igual para otras personas no es así. Y luego, por supuesto, Puccini, pues hay óperas de Puccini. Mira, hay una ópera que se llama Gianni Schicchi, que es una ópera cómica, que forma parte de una obra que él denominó Tríptico. Y esta concretamente es una joya auténtica de la ópera cómica y es otra gozada de principio a fin. Y es una operita que dura una hora. Y por ahí empezaría El Gusanillo, Puccini, Mozart. Mozart, pues empezar por ejemplo, por El Rapto en el Serrallo, ¿no? La Flauta Mágica, en fin, hay muchas maneras de introducir. Y además, con la grandísima suerte, como explico un poquito al final del libro, de que hoy día hay tal oferta en plataformas de streaming, de internet, generalistas, en YouTube, ¿no? Ahí están todas las óperas que uno quiera ver, fragmentos,
selecciones, antologías, es otra manera de hacerse, recitales de ópera, en que se oyen fragmentos, coros, arias, dúos que te pueden atrapar de entrada y después ya pues despertar interés a oír la obra entera, ¿no? Y de esto digo en YouTube porque la ópera hay que verla, no solo escucharla, ¿no? Y hoy día hay una grandísima oferta audiovisual, ¿no? De ópera y entonces pues es una oportunidad, más es gratis, o sea que es que ya no se puede pedir más, ¿no? Bueno, de hecho el libro también ofrece esa listado en Spotify para mientras se lee el libro disfrutar pues de la música. Sí, Manontropo, la editorial, que ha tenido la amabilidad de publicarme el libro, pues ofreció esa, que me parece una iniciativa estupendísima, hablando de ópera, ¿no? De ofrecer al final una serie de códigos QR que el lector puede escanear con grandes escenas de muerte en ópera, de las más conocidas, y que también eso le puede despertar al lector curioso el interés por ver la ópera entera. Y al final, efectivamente, hay una lista de reproducción o playlist de Spotify en la que introduje poco a poco todos los fragmentos operísticos a los que hace referencia el libro. Están ahí, si uno lo quiere escuchar mientras lee, pues este aria. Claro, el problema de Spotify de la lista es que no puedes ordenarlo bien, ¿no? Porque hay que buscarlo, pero no es difícil, porque está el título, está la caratulita de la ópera, y me parece que, hablando de música, pues es una iniciativa estupenda, ilustrar un libro de música con fragmentos musicales y de ópera con fragmentos de vídeo. Me parece que es estupendo, a mí me parece una idea genial. Así es. El libro, como hemos dicho, está repleto de análisis de muerte. Me gustaría, no sé si puede elegir un par de ellas que quiera mencionar a los oyentes y puedas dar unas pinceladas. Bueno, pues a ver, siempre en la portada del libro, si lo tiene por ahí... Sí, aquí lo tengo en mano. Verá cómo está la gran Tosca, sí. Tosca apuñalando al barón Scarpia, ¿no? Que es una escena cumbre de la ópera. Y en esta ópera Tosca de Puccini es una de esas óperas en las que, como vulgarmente se suele decir, muere hasta el apuntador. O sea, todo el que canta un poco más de la cuenta acaba muriendo, y además de una forma trágica, ¿no? El triángulo que se forma en esta ópera, del que yo dedico un capítulo a explicar qué es esto del triángulo TBS, ¿no? El triángulo tenor, barítono, soprano. Ahí mueren los tres y de forma trágica, ¿no? Tosca muere, se suicida, al final se tira por la almena de Sant'Angelo, al Mario Cabrado se lo fusilan, además en el escenario, que es una escena muy impactante, y Tosca apuñala al barón Scarpia, que la quiere violar, chantajeándola para liberar a su amante, al que tiene preso político, y que al final acaba fusilando. Es un dramón, ¿no? Esa es una. Y otra, hay una escena de muerte que a mí siempre me impresiona muchísimo. Hay una ópera de Poulenc, de Francis Poulenc, compositor francés del siglo XX, que llevó a la ópera una novela de Georges Bernanos, que es la muerte de las 16 monjas de Compiègne, titulado Diálogo de Carmelitas. Es un hecho histórico, 16 monjas que detuvieron la Revolución Francesa, las acusaron de enemigas de la República, fíjate, y las pobres las guillotinaron a las 16, ¿no? Entonces la escena final en la que van las 16 monjitas en fila subiendo al patíbulo, una detrás de la otra, entonando un Salve Regina, que cada vez van cantando menos porque cae la cuchilla y con un efecto de la percusión que pone los pelos de punta. Y a mí es una de las escenas que más me conmueven, más me impresionan de muerte, porque hay 16 muertes seguidas. Hasta que al final queda solamente la protagonista, y que también al final acaba siendo guillotinada, ¿no? Para mí estas dos son ejemplos de extremos, ¿no? Porque en otras pues hay muertes pues de un personaje. Mira, el trío, hablo ahí del podio de la ópera de la muerte. Hay tres personajes, los tres mujeres femeninos, que año tras año invariablemente ocupan el podio de las óperas más representadas en todo el mundo. Traviata de Verdi, La Bohème de Puccini y Carmen de Bizet. Las tres mueren, y las tres son las únicas mujeres que mueren, personajes que mueren, dos de ellas de tuberculosis, Violeta de Valery en la Traviata y Vigny en Bohème, y, como sabemos, Carmen, víctima de lo que hoy llamamos un crimen machista, ¿no? Que don José la apuñala cuando se quiere largar con el torero y abandonarlo, ¿no?
Entonces, esas serían un poco las óperas más famosas con muerte que existen. ¿Sí? Mm. ¿Y cuál es la más disparatada que aparece en el libro? Hombre, hay muchas disparatadas. Hay una ópera rusa en la que es el gallo de oro, en la que un gallo le picotea el cuello al rey Dodón y lo mata. Que, dicho sea de paso, era una ópera con una crítica feroz al zarismo, al zar, ¿no? El rey Dodón es el zar. Y entonces el picotazo de muerte por una picadura de gallo en el cuello, yo creo que luego hay en el cónsul hay un Magda, se suicida metiendo la cabeza en la cocina de gas, abriendo las pitas de gas, ¿no? Hay un personaje en Lulú de Ebert que se degüella con una navaja de afeitar. O sea, hay muertes muy pintorescas, pero vaya, las más frecuentes siguen siendo el arma blanca, que es muy fácil de manejar, de esconder entre el ropaje, no es lo que una metralleta, ¿no? Pero luego hay también una muerte por atentado terrorista en la ópera del siglo XX, muy polémica, porque se estrenó, no sé si recordarás el Aquile Lauro, era un barco que secuestraron los palestinos en los años 70 del siglo pasado, era un barco de recreo, y entonces amenazaron con ejecutar a un pasajero cada X tiempo si no liberaban a unos presos palestinos. Solo ejecutaron a un pobre hombre que era un discapacitado en su silla de ruedas, le pegaron un tiro y lo tiraron por la borda. Y de eso se hizo una ópera también que causó muchísimo revuelo porque los hijos del muerto vivían y se opusieron a que se hiciera un espectáculo de eso, ¿no? Claro. Ese también es un mecanismo de muerte también terrible y además histórico a más no poder, ¿no? Por curiosidad, ¿en la ópera hay mucho plagio o se considera demasiado ofensivo hacer eso? Plagio musical, hablamos. Sí, bueno, en cualquier concepto, tanto representado como musical. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, hombre, sí que ha habido compositores que se autoplagiaban. Por ejemplo, Rossini era un artista de coger trozos de óperas, pero bueno, era un autoplagio, ¿no? Sí, no, claro. un autoplagio, era una autocopia, ¿no? Pero no, yo creo que las óperas todas son absolutamente originales, tanto en su argumento, los libretos, ¿no? Y eso que hay, por ejemplo, de la Clemencia de Tito, que es una ópera de la última que compuso Mozart, hay 50 óperas con ese título, ¿no? 50 óperas que se llaman la Clemencia de Tito. Lo que pasa es que son todas distintas y hay Barberos de Sevilla, muchas óperas que se llaman Barberos de Sevilla, pero no son plagio una de otra, sencillamente que han tomado el mismo argumento, cada uno lo ha desarrollado como le ha parecido y le ha puesto la música que le ha parecido, pero es muy raro. Yo no conozco ningún caso de músico que haya denunciado que su música se ha utilizado en otra ópera, no conozco ninguno. ¿Cómo, para gente que no conocemos tanto el mundo de la ópera, cómo podemos notar una buena relación entre compositor y libretista? Hombre, hay, como trato de explicar en las primeras páginas de este libro, está dedicado a eso, ¿no? A las relaciones, a reivindicar el libreto operístico. Hoy en día el libretista está un poco relegado, porque el libreto siempre se ha considerado como un subproducto literario de baja calidad. Y no es así, es un texto al servicio de la música, eso es así, ¿no? Hay en la historia ejemplos y doy alguno ahí, de magníficas colaboraciones, compenetraciones entre el compositor y su libretista, como Richard Strauss con Hofmann, tal, como Verdi con Boito, como Puccini con un dúo y Lica y Giacosa, lo cual no quiere decir que sus relaciones fueran siempre buenas, siempre discutían mucho por ejemplo, había libretistas que no les molestaba que el compositor se metiera en lo que hacían y le cambiaban, bueno, pero normalmente las relaciones, aunque las ha habido difíciles, siempre han sido esos ejemplos concretamente de esos grandes compositores y esos grandes escritores, ¿no? Como Hugo von Hofmannsthal o como Stefan Zweig, luego también con Strauss, como escribe con Verdi, ¿no? O Lanzoni, bueno, hay muchos casos, Romani con Bellini, en fin, hay muchísimos libretistas que
que han producido, que muchas veces han adaptado, sus textos tampoco eran originales, en ocasiones eran originales, pero muchas veces eran adaptaciones de obras preexistentes, sobre todo de teatro, y ahí sí que metían mucho la mano de cambiar situaciones, quitaban un personaje, se inventaban otro, porque al final tenía que ser un texto que sirviera a un espectáculo escénico, ¿no? A una representación, ¿no? Y aquí que había un músico que le tenía que poner música a esa letra. Claro. Eso no debía ser muy fácil, o no debe ser muy fácil que se lleven bien, ¿no? Del todo. En la foto que aparece en la cubierta del libro se le ve apoyado en un piano. No sé si le gusta componer o solo fue para la foto. Sí. No, yo toco el piano. Sí. Yo estudié lenguaje musical y bueno, llegué a examinarme por libre hasta quinto, ya no pude más porque tenía otro trabajo que me absorbía mucho tiempo, una familia. Pero bueno, adquirí los conocimientos suficientes para pasarme unos buenos ratillos tocando el piano, sí. ¿Toca solo en la intimidad o de vez en cuando ofrece alguna cosita públicamente? Pues no, toco en casa. Hoy sí que yo me he atrevido a dar algún, pero cuando estudiaba, pues sí que, porque empecé a estudiar muy tarde, yo empecé a estudiar piano a los 30 años. Y cuando, pues donde estudiaba siempre se ofrecían recitales fin de curso y tal, y me atreví incluso a tocar alguna cosa en público, pues con chavales, y que se pasa fatal, como cuando me examinaba delante de los tribunales en el conservatorio, además yo iba por libre, claro, y lo pasaba muy mal, pero no, yo toco en la intimidad y bueno, pues con eso ya me quedo satisfecho. ¿Este ha sido su primer libro o hay alguno más por ahí? No, yo he escrito, llevo algunos años escribiendo, pero había escrito siempre narrativa, he escrito unas novelas, relatos, sobre todo cuentos, relato breve, tengo algún premio por ahí nacional de relatos, y he escrito algún poemario y he escrito algún ensayo, pero esto es la primera vez que me dejaba por escribir un libro que yo considero que algún día tenía que llegar, ¿no? Donde confluyeran esas tres facetas que le he dicho al principio, médico, escritor y melómano, ¿no? ¿Y qué tal ha sido la experiencia de volcarse en el tema de la ópera? Pues ha sido muy satisfactoria, porque mire, se suele decir que un escritor debe escribir de lo que conoce, de lo que mejor conoce. Sí. Yo me considero incapaz de ponerme a escribir un libro cuya acción se desarrolla en un submarino, ¿no? Yo qué sé. Pero sobre ópera, que llevo toda mi vida escuchando ópera y estudiando ópera y he leído muchísimo sobre ópera y sobre los personajes, pues ha sido una gozada, o sea, mucho trabajo, porque me ha costado mucho trabajo escribirlo, pero muy satisfactorio, porque al final te llena mucho escribir algo sobre lo que te gusta, y si encima tienes la grandísima suerte que yo he tenido de que una buena editorial potente y prestigiosa me lo publique, pues es que no puedo pedir más. ¿Cómo surgió esta relación para que publique Manontropo? Pues mira, yo cuando acabé esto dije, ¿ahora qué hago, no? Y pues cogí y se me ocurrió busqué dos editoriales en las que podía encajar esta obra, ¿no? Su trayectoria editorial. Una era Manontropo y era otra que de verdad que ni me acuerdo cómo se llamaba. Y les mandé el prólogo, la presentación, un poco de qué va esto, y el índice, para que se hiciera un poco de idea, claro. Y no esperé nada porque yo ya tengo experiencia de mandar por ahí que ni te contestan muchas veces, ¿no? Una de las dos efectivamente ni me contestó, ni me ha contestado, pero Manontropo, para mi sorpresa, con bastante rapidez, me contestaron y me dijeron, ¿nos puede mandar el texto completo? Digo, sí, claro que sí, ahora mismo. Se lo mandé completo. Todavía estaba falta de corregir alguna cosa, pero bueno, más o menos ya estaba acabado y después lo estuvieron analizando, le estuvieron dando vueltas y al final me llamaron y me dijeron pues, que les interesaba y que lo iban a publicar. Y yo pues tan contento. Luego, pues eso, creo que es una editorial de mucho prestigio. Sí. Y que tienen, además, yo me quedé un poco apabullado porque eso es la editorial que la he publicado José Alier, que es el hombre que más sabe de ópera en España posiblemente, que ha escrito la Biblia de la ópera, y yo me sentí un poco abrumado. Digo, pero ¿cómo esto me van a publicar a mí? Que esto es un divertimento que no. Bueno, ellos también verían interés, supongo, cuando lo han publicado, y ahora estamos en plena fase de promoción y a ver si el libro tiene aceptación. Qué bueno.
Y ya para ir cerrando la charla, ¿qué último mensaje le gustaría regalar a los oyentes? Pues bueno, al que nunca ha escuchado ópera, porque al aficionado a la ópera ya sé que no hay que decirle mucho, ¿no? Pero a los que no son, que son la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Sí que les animaría a escuchar ópera. Les animaría a que pierdan el miedo a la ópera y que escuchen ópera, que se metan, ya digo, quizás no de repente tragarse un operón, porque igual no, y ver, sobre todo ver, no escuchar. Hay que verla. Y ahí, ya digo, tampoco hay que comprarse un DVD. En YouTube, por cierto, muchas no están subtituladas en español o castellano, pero sí que hay una página, también hablo de ella en el libro, que se llama careol.es, donde vienen traducidos casi todos los libretos del mundo, y uno puede seguir la ópera, aunque esté en checo, en su móvil o en su tableta, igual que ahora en los grandes teatros de ópera, cada asiento lleva detrás una pantallita con traducción simultánea. Entonces, que empiecen a iniciarse pues con recitales de grandes coros de ópera, de dúos, que se enganchen de alguna manera, y después por ahí vendrá lo demás, ¿no? Yo creo que es el mayor espectáculo del mundo, es una maravilla la ópera, ¿no? Y como digo al final del libro, reivindico un poco el disfrute doméstico de la ópera, porque hoy en día tampoco hace falta hacerse un viaje musical, que son muy caros, o incluso, bueno, nosotros aquí en La Rioja hemos ido al Liceo de Barcelona muchísimas veces, y claro, era un desembolso, porque el viaje, la estancia, el hotel, la entrada, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, tenemos una oferta audiovisual que con poco desembolso en casa podemos tener una tele grande con alta definición y un equipo de alta fidelidad y disfrutar de la ópera. Ya sabemos que no es lo mismo que estar en el teatro, pero tampoco es lo mismo ver una final de un partido de fútbol en la tele que en el estadio. Y también te emociona y te enciende. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y yo creo que la relación entre disfrute y gasto o inversión es apabullante. Pues nos quedamos con esto. Genial, Fernando. Muchas gracias por su tiempo, mucho éxito con este libro y nada, aquí en Radio San Vicente tiene su casa. Pues muchas gracias, Rafa, de verdad. Muchas gracias. Si quieres disfrutar de un ejemplar de inmediato de La Claqueta Metálica, es tan simple como escribirme un comentario en el vídeo.